Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV. En esta temporada estamos entrevistando a investigadores jóvenes de nuestra universidad. Hoy conversaremos sobre literatura latinoamericana y la influencia que ésta ha tenido en la historia de nuestro país. Para ello, conversaremos con el doctor Iván Pérez, del Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de nuestra universidad. Acompáñenos. Iván Pérez Daniel es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Literatura Hispánica del Colegio de México. Se desempeña como director del programa de Magíster en Educación de Humanidades, Literatura y Artes Visuales de la Universidad de Talca. Es académico del Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de la misma casa de estudios. Sus indagaciones abarcan revistas literarias del siglo XX, la historia de la literatura mexicana y latinoamericana. Sobre narrativas recientes ha seguido la obra de Juan Villoro. Ahora conversaremos con el doctor Iván Pérez, académico del Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de nuestra universidad. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por la invitación. Bien, comencemos a conversar sobre literatura latinoamericana y tal vez podríamos iniciar conversando sobre cómo ha cambiado la literatura a través de la historia. Bueno, yo creo que, digamos, lo que viene siendo mi especialidad, que sería la relación entre literatura y política en América Latina, yo creo que esta relación está ahí desde el comienzo, ¿no? Cuando me refiero al comienzo, me refiero a las crónicas de Indias, que son los relatos, los textos que se escribieron a la llegada de los españoles a nuestro continente, ¿no? A partir de ahí se empezaron a generar textos. ¿Dónde se empezaron a escribir esas? Bueno, son crónicas escritas por los primeros exploradores, conquistadores a nuestro continente, y ese acto de escribir y ese acto de rendir cuentas a la autoridad generó una suerte de narrativa, ¿no? Una suerte de discurso que fue poniendo en relación la palabra con el poder, ¿no? Fue entrelazando, digamos, estrechando el lazo que hay, digamos, a la palabra escrita, sobre todo, a la escritura, al acto de escribir, al acto de publicar, con el poder político, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte entonces entre escribir, ser escritor y el poder, digamos, en ese sentido. Desde, como dije, el origen mismo o la fecha iniciática que podríamos decir que sería la conquista de América. Si bien es cierto, eso no tenía el propósito de escribir un libro, eran narrativas, informes, reportes desde América a España. Es correcto. Digamos, el origen de ese tipo de escritura es legal, ¿no? Establecer vínculos legales, las descripciones y los relatos de los primeros conquistadores pueden ser considerados literatura mucho tiempo después. En el momento tiene una función legal de crear, como dije, un reporte hacia la autoridad, y al paso de los siglos, al paso del tiempo, podemos mirar hacia atrás esas crónicas de Indias como relatos que fundan un imaginario distinto, ¿no? Y esas crónicas literalmente existen, algunas se han perdido, me refiero al reporte físico. ¿Están en alguna parte de América? ¿Están en España? ¿Dónde consigues tú esa información? Bueno, circulan en forma de relato desde hace mucho tiempo. Efectivamente, al ser documentos legales, la mayor parte están, digamos, guardados en archivos, como el Archivo de Indias en Sevilla, donde se guarda. En Sevilla están guardados. En Sevilla. Se ha acumulado, digamos, un gran caudal de información y reportes cronísticos a lo largo de los 300 años que duró, digamos, los virreinatos y la ocupación o la colonia española, ¿no? Hasta la independencia, digamos, ¿no? Y digamos, es el siglo XX, y esto tiene que ver con la primera pregunta que me hacías, es el siglo XX el que empieza a mirar
hacia atrás, hacia esos relatos, para ir construyendo, digamos, una suerte de narrativa que dé cuenta de la identidad de nuestra cultura, de nuestra especificidad frente al mundo, ¿no? Y de nuestro lugar frente a un mundo global o digamos, a un contexto internacional, ¿no? Y debo entender, disculpa que te interrumpa, debo entender que esos relatos surgieron en todos los lugares donde fueron llegando conquistadores. Así es. ¿O se concentraba en alguna parte, primero en América y después se enviaba en España? ¿O independientemente los distintos conquistadores fueron enviando relatos a España? No, en realidad de lo que se trata, digamos, es seguir un protocolo. Quien llegaba a América, cualquiera que tuviera una función, digamos, de orden real para fundar, explorar, no se podía hacer nada sin dejarlo por escrito, ¿no? Y esto generó, se pueden imaginar, una cantidad enorme de escritura, de papeles, de documentos que, como dije, van creando sin proponérselo, porque realmente su función es más bien legal, van creando una suerte de acumulación de imágenes, de ideas, de descripciones sobre nuestro continente, sobre las culturas originarias y sobre la cultura que se va creando también a partir de la convivencia de los españoles con las culturas originarias, una suerte de literatura propia, ¿no? Y más, debo decir, más recientemente, digamos en los últimos siglos, ¿existe relación entre la política y la literatura? ¿Y cómo es? Es interesante porque creo que este vínculo que une a los escritores o a quien ejerce la palabra como profesión, en la medida en que se imagina a sí mismo como escritor, no se ha roto. De alguna manera continúa digamos, unido en algunos puntos, y sobre todo, ahora que me lo preguntas por el siglo XX, adelantaba hace un momento, pienso sobre todo, por ejemplo, en los escritores del boom, ¿no? Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, que recurrieron a las crónicas de Indias para recrear ese imaginario y reescribir buena parte de la literatura del boom de los años 60, 70 en América Latina. Tiene una impronta muy fuerte, ¿no?, de esta idea de refundar el mundo. América como una tierra de oportunidades, una tierra utópica, ¿no?, que es un poco el imaginario europeo sobre nosotros, ¿no?, y que se refleja en historias que se reeditan o vuelven a circular, ¿no?, en forma de cuentos, relatos, leyendas, etcétera, que se condensan en estos grandes escritores a los que aludí, ¿no? Respecto a tamaño, México es un país grande, ¿ya?, respecto a nosotros, un país largo pero pequeño respecto a tanto en población como en superficie. ¿México ha influido en la literatura latinoamericana y cuál ha sido su influencia? Si es que la hay. Claro. Bueno, yo creo que México, para referirme a las últimas décadas, ¿no?, yo creo que México ha sido sobre todo un país que se ha beneficiado mucho de los flujos migratorios, de los exilios políticos, ¿no? En los años 70, para hablar de un vínculo muy vigente y creo que muy concreto, el exilio chileno en México formó parte de las instituciones académicas de investigación en humanidades y en otras ciencias, y diría que en ese sentido México, como país de acogida, ¿no?, tiene un estrecho vínculo con el resto del continente, ¿no? Esa podría ser una buena influencia, ¿no? Muchos de los intelectuales, escritores sudamericanos de Argentina, Uruguay, Chile, encontraron en México un refugio y sobre todo un lugar para seguir su carrera, digamos, literaria. Por otro lado, diría que
digamos, México, al igual que el resto de América Latina, tiene ciertas continuidades, ¿no? Entonces, claro, podemos hacer distinciones entre México y Chile, pero en realidad creo que compartimos muchísimas trayectorias sociales, políticas, históricas, que nos hacen pensar que, digamos, más allá de las dimensiones, ¿no? Tenemos una continuidad cultural que es innegable, ¿no? Y evidente. Ya que mencionamos México, Latinoamérica, la literatura, a tu juicio, la literatura chilena en el último siglo, sé que tenemos 2 Nobeles, en poesía particularmente. Sí. ¿Ya? La literatura chilena, ¿qué influencia ha tenido en la literatura latinoamericana? Bueno, yo diría, bien mencionas los 2 premios Nobel que Chile, digamos, puede ostentar. Más allá de eso, de que es un reconocimiento universal, ¿no? a la riqueza literaria de este país, yo diría que, digamos, pensando en la dimensión que tiene el público lector en Chile con respecto, por población, con respecto a otros países, me parece que su capacidad para seguir produciendo literatura y relatos propios, poemas, poesía, canto, incluso acabamos de celebrar hace unos días el centenario de Violeta Parra, es una influencia que se desborda de los límites nacionales, claro, y creo que digamos, la cultura chilena en América Latina tiene una influencia enorme, ¿no? En ese sentido. Si tuvieses que, sé que voy a forzar un poco aquí el tema, pero si tuvieses que nombrar 2 o más, si quieres, autores chilenos del último siglo. Bueno, me parece que sean destacados. Digamos, pensando en hay una frase, una aseveración un poco provocativa de Ricardo Piglia, escritor argentino, que decía que Chile es la Irlanda de América, ¿no? Sobre todo por la gran producción de poetas, ¿no? Entonces no puedo dejar de obviar, más allá de Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que son reconocidos universalmente, a Enrique Lin, ¿no? Germán Carrasco, diría también Pablo de Roca, ¿no? Y por supuesto fundamentalmente poetas. Poetas, ¿no? Y del lado de la narrativa, ¿no? Diría, claro, que el Baulín universal, ¿verdad? José Donoso, creo que ha compartido unos años espléndidos para la literatura latinoamericana y ha hecho visible, además de sus intereses personales, ha hecho visible, digamos, la cultura chilena, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ¿verdad? Profesor, realizaremos una breve pausa y luego continuamos.